Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Linda Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este nuevo programa Al Pan Pan en este martes 23 de mayo, con una mañana un poquito helada aquí en la capital, en Santiago, 12 grados a esta hora, y queremos pasar a nuestro siguiente tema porque después de los acontecimientos ocurridos, ¿no?, en las elecciones del 7 de mayo, hay muchos análisis que se están haciendo respecto del rol que ha jugado el gobierno, respecto de la adhesión que tiene el gobierno, ¿no es cierto?, en la ciudadanía, distintas encuestas, distintos mecanismos de medición, pero también análisis diversos que tuvieron, yo diría, su corolario, ¿no?, con estas declaraciones de la presidenta del PPD. Ayer Natalia Pergentili participa del comité político, se la veía bastante afectada, ¿no?, porque, claro, recibió crítica transversal de su partido, del PPD, respecto de los comentarios que ella hizo, sobre todo en relación al Frente Amplio, ¿no? Palabras como los monos peludos, como hablar de les compañeres, o aquellas cosas que forman parte, claro, de esa identidad de un sector, por lo menos de la izquierda. Pero lo que está de fondo es lo que queremos pasar a conversar con nuestro siguiente entrevistado, y vamos a presentar entonces a Juan Carvajal. Él fue director de la Secretaría de Comunicaciones de Bachelet 1. Juan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Aquí un poquito enfermito, pero vivitos. Ay, qué bueno, eso es lo importante, hay harta gente enferma. Fíjate, Juan, que no son pocas las personas que forman parte, ¿no?, de las dos coaliciones gobernantes, que te dicen que para ellos el tema más importante que está fallando hoy día en el gobierno tiene que ver con la Secretaría de Comunicaciones, con la SECOM. ¿Cómo ves tú ese factor? Primero, dos cosas. Desde Bachelet 1 hasta el día de hoy, todos los gobiernos que se han desarrollado han tenido malos los primeros 2 años. Es cosa de mirar, uno se da cuenta que hay unas crisis más fuertes, más grandes. Segundo, suele ocurrir que cuando los gobiernos, las instituciones tienen problemas, se le echa la culpa a las comunicaciones. Y en un gobierno, en realidad, los problemas son globales. Aquí hay una dimensión política, una dimensión de gestión y, por supuesto, una dimensión muy importante de comunicación. Y voy a ponerlo al revés ahora. En los gobiernos, la dimensión comunicacional es la dimensión que abarca todos los aspectos, es decir, la gestión y la política, y por lo tanto la gestión y la política deben ir muy de la mano con la comunicación. Entonces, aquí lo que falla, lo que le pasó a Piñera 1, no había ninguna experiencia de gobierno, asumieron y fueron desastrosos los 2 primeros años. Este fue un sector que entró al gobierno sin experiencia en la gestión gubernamental, que es un aparato gigante, ya ha tenido la misma experiencia, pero los problemas que hay tienen niveles y de orden político, de gestión, por supuesto, de comunicación, claro, también. Pero mira, hagamos un... Sí, dale nomás, ahí te interrumpo. No, quiero puntualizar en qué, porque la crítica en general de la política es bastante reductiva, digamos. Se reduce a los temas de las noticias. ¿Cuántos salen los ministros? ¿Cuán conocidos son? Pero te quiero poner al revés. Podrían ser muy conocidos los ministros, salir mucho en las noticias, y el gobierno podría tener igual un 30 o 28% de apoyo. Por lo tanto, ese no es el problema de la comunicación. Es cómo se hace la comunicación estratégica. Sí, pero mira, hagamos una cosa. Vamos primero despejando esa primera capa, que es la comunicación, y te quiero partir, y después vamos a ir a la segunda capa, ¿no es cierto?, que es justamente cómo se está haciendo política desde el gobierno. Entonces, mira, lo primero, en esa primera capa, que es lo comunicacional, pasa este episodio en Iquique, ¿no?, en que por razones de la seguridad del presidente, como tú quieras llamarlo, resulta que la gente no puede entrar a participar directamente en el desfile de las glorias navales. Un desaguisado comunicacional completamente gratuito y evitable. Entonces, para partir conversando, ¿cómo ves ese episodio? Primero que nada, habría que saber quién decidió que fuera de esas características el evento.
Y precisamente, lo más probable es que nos encontremos con que una decisión que viene de entidades distintas a las que tienen que ver con las comunicaciones. Es lo primero que yo diría. Ya. Por eso que te estaba señalando el primer punto. Cómo se hace política es comunicacional. Cómo se hace gestión tiene consecuencias comunicacionales. Y aquí es el problema global el que hay que asumir. Yo no tengo idea quién decidió lo de Iquique, que claramente era un error, pero no me cabe la menor duda que si escarbamos vamos a encontrar que fue una institución mucho más técnica que política y mucho más técnica que comunicación. Claro, pero de nuevo tienes que engarzar aquella institución con precisamente comunicaciones. O sea, uno supone que tiene que haber una fluidez ahí, ¿no? De comunicacional, de conducto. Pero, por ejemplo, lo que dice el oficialismo o sectores de las dos coaliciones, que no se ha capitalizado bien, comunicacionalmente siempre hablando, las 40 horas laborales, el salario mínimo, el tema del royalty minero o el plan Calle Sin Violencia. A ver, ¿son buenos logros que podrían capitalizarse mejor desde el punto de vista comunicacional o no basta? A ver, sin duda son buenos logros. Sin duda habría que capitalizarlos mejor. Pero el problema, y vuelvo a insistir, es la dinámica que se genera en un gobierno. Hoy día estamos en una situación en que el gobierno goza o no goza de crédito, tiene mucho descrédito. El presidente ha bajado en la valoración con respecto a su figura y su perfil. Entonces las noticias que aparecen del gobierno están mezcladas con una, yo diría, eficiente labor de la oposición y de una muy deficiente labor del oficialismo. Y por eso que para mí el tema es global. Sin duda que esos temas deberían capitalizarse mucho mejor, pero todo depende del estado, de la situación en que te encuentres, cómo esas cosas efectivamente golpean. Mira, de un noticiero de televisión, de unas 30 noticias, las personas que lo ven están en condiciones de recordar 2 noticias medianamente bien. Entonces, las noticias de la política gubernamental generalmente no aparecen en las primeras noticias, a no ser que sean muy espectaculares o que se haya inventado una situación, un escenario y una narrativa que logre impactar más allá de lo normal. Pero es muy poco común que los medios tradicionales logren reflejar de buena manera lo trascendental de una medida, a no ser que por la esencia de la medida se hagan mayores reportajes, mayores explicaciones. Entonces, las comunicaciones trabajan muy en situaciones muy complejas en estas condiciones, porque lo que se necesita es un gobierno que se ponga de acuerdo internamente y que logre avanzar en todos los aspectos de manera coordinada. Por ejemplo, si hoy día hubiera una actividad en Biobío, en la región de Biobío, donde se desplazaran 15 ministros en distintas localidades y provincias, y esto fuera una acción mancomunada del gobierno con el objetivo de desarrollar un diálogo muy cercano y con la gente, y al mismo tiempo cubriendo los medios de comunicación regionales, esto sin duda marcaría un antes y un después en lo que está pasando en Biobío con respecto al gobierno, y probablemente generaría dinámicas también en las fuerzas políticas oficialistas. Bueno, eso sí que es comunicacional, eso sí que tiene que ver con definiciones más globales, y yo creo que eso es lo que falta, pero eso no, como te darás cuenta, no es solo una definición de las comunicaciones, requiere que todo el gobierno centralmente diga, vamos a funcionar en esta dirección para conseguir estos objetivos. Para mí la buena comunicación es aquella en que, Puente Ovejuna, la audiencia le dice a uno lo que uno no está diciendo, pero quiere expresar a través de las acciones que realiza, y no lo que uno dice. Entonces creo que aquí el objetivo principal es que la gente se dé cuenta que todas las políticas sociales que van en favor de la gente están avanzando y que estos son puntos muy, muy importantes para su nivel de vida. O estamos, como dice Noam Titelman, enfrentados simplemente a la maldición del vencedor, o sea, aquel que está en el establishment va a estar hoy día, bajo la realidad que se vive hoy día en el país, ¿no es cierto?, va a estar siempre en esta tensión de que no logras interpretar, conectar con esta ciudadanía que tiene problemas tan acuciantes como una UF hoy día de 36.000 pesos. Bueno, de hecho, ese es un gran problema. Yo creo que el gobierno no ha logrado conectar con el sentimiento concreto de la ciudadanía. Ha tenido mucho atraso. Realmente hoy día la gente, el ciudadano chileno, común y corriente y el no común y corriente, tiene como un único problema la seguridad. Su seguridad interior, en las casas. Y el costo de la vida, de todas maneras. Sí, pero yo diría que mucho más importante es el tema de la seguridad, de que la gente se siente miedo.
mucho miedo por este cambio cultural, pero tan violento que ha tenido Chile, y creo que en poder asumir eso se ha demorado muchísimo el gobierno, porque Pero ¿cómo tendría que haberlo hecho, perdona Juan, porque teniendo en cuenta que esto es una realidad compleja que se arrastra de hace varios años, ¿cómo podría este gobierno haber enfrentado de mejor manera ese tema tan relevante que lo supo capitalizar por lo demás también el Partido Republicano? En primer lugar, entender que esta era la prioridad número uno. En segundo lugar, que siendo la prioridad había que tomar medidas muy radicales inmediatamente. Y en tercer lugar, por lo tanto, llevar a la práctica una serie de acciones que simbólicamente le expresaran a la gente la preocupación del gobierno y solución de algunos problemas como las carpas en el bandejón central de Santiago, como el comercio ilegal en la calle May, como el control que está realizándose hoy día de todo el tránsito vehicular, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto quiero decir, digamos, el oficialismo del cual yo me siento parte del mundo progresista, históricamente siempre ha tenido una visión más sociológica sobre los temas delincuenciales y de seguridad. Le ha costado. Sí, entonces eso produjo un atraso para mi juicio lamentable. Pero Juan, fíjate que Natalia Pergentili, perdona que te interrumpa, pero Natalia Pergentili lo que dice en esta entrevista polémica que dio a La Tercera, que le significó, bueno, etcétera, todas estas críticas, ¿no? Ella dice que el gobierno perdió credibilidad en materia de seguridad cuando ejecuta los indultos. Entonces viene con una mesa de seguridad, la ministra súper empoderada, la ministra PPD, Carolina Toá, ministra del Interior, sale la oposición de la mesa de seguridad y en medio del problema más complejo de seguridad que tiene el país, al presidente se le ocurre indultar. Entonces, ¿tú compartes ahí que fue equivocado ese momento? O sea, no cabe la menor duda, pero de nuevo está lo que yo te dije al comienzo. ¿Es un problema comunicacional la decisión del indulto? ¿O aquí hay decisiones de todo tipo? Hay presiones del sector del Frente Amplio y del PC, hay convicciones dentro de la gente que está en la moneda. Entonces, yo diría que el primer error que hay en cualquier institución y gobierno es no entender que las comunicaciones estratégicas son parte de las decisiones. Las comunicaciones no vienen después de que las decisiones se toman. Cuando eso ocurre, siempre hay errores y siempre hay problemas. Y el indulto para mí es uno de los mejores ejemplos. Si yo hubiera estado ahí, yo no tengo nada que ver con la institución gobierno en este momento, pero indudablemente de mi parte y de mi obligación habría sido decir, este no es el momento, habrá que discutir si corresponde, que en cómo se ha desarrollado la política, la gestión y el estado de la opinión pública, esto es adecuado o no, etcétera. Y probablemente deberían haber habido voces que políticamente entendieran que en realidad podía traer una complejidad, pero claramente eso no ocurrió. Claramente se impusieron visiones que están fuera de las comunicaciones, que tienen... Pero ojo, pero también podríamos decir visiones, pero perdona Juan, pero también podríamos decir visiones que están fuera del análisis más, yo diría, práctico de la realidad. Porque ¿cómo no va a ser práctico entender que más allá de tus promesas de campaña, en ese minuto no era o sea, era lo más inadecuado que podía ocurrir? Entonces, bueno, otros van a decir, pero es que nunca iba a ser adecuado. Pero lo que tú señalas ya es una reflexión política, ¿te das cuenta? Y uno esperaría que la conducción política tenga la claridad de darse cuenta de eso, y si no, el actor comunicacional que lo ponga de relieve en función de en qué está la opinión pública. Pero claramente ese es un buen ejemplo que las cosas ahí están desajustadas en términos globales, no en términos particulares de las comunicaciones. Ahora, podría ocurrir que mañana hubieran cambios radicales en el área comunicacional y te podría asegurar que todos estos problemas no se van a arreglar, porque el origen no está ahí. Exacto, entonces en otras palabras tú dirías, Juan, con tu experiencia como parte de la SECOM en un momento, por supuesto, del país bien distinto al que estamos viviendo hoy día, la SECOM no está obligada a lo imposible. No está obligada, y yo te quiero dar mi experiencia. O sea, yo tuve la suerte y el privilegio que tuve un apoyo en todas las monedas, y particularmente de la presidenta Bachelet, en términos de entregar la incorporación de la acción comunicacional a la toma de decisiones permanentemente, y que eso se transformara en una respetabilidad también de todo el cuerpo ministerial en torno a prioridades, en torno a criterios, en torno a narrativa, etcétera. Entonces, ese es un tema que hay que resolver. El tema de las comunicaciones tiene que estar incorporado muy globalmente a toda la toma de decisiones de la moneda y el cuerpo de gobierno, no solo digamos en Santiago, sino que en todas las regiones. Debe tener, es una especie de espiral que tiene que tener un factor y un eje ordenador. Ese es el problema que hoy día tiene. Ahora yo veo, perdón, solo para decirte, yo veo al gobierno hoy día preocupado de resolver ese tema. Lo veo con la intención de encontrar caminos que permitan mayor integración, mayor convergencia, buscar mejores resultados,
Y eso sin duda que es positivo y creo que está motivado también por cómo han sido los sucesos del último tiempo y particularmente los electorales. ¿Cuán importante dirías tú en este escenario que el gobierno logre sacar adelante la reforma a las pensiones que se vuelva a instalar ahora como parte de la discusión, ¿no es cierto?, del Congreso? Muy importante, sin duda. O sea, si saca la reforma tributaria que requiere ser aprobada para poder financiar lo otro, la reforma previsional y la reforma de salud, este gobierno podrá terminar su mandato con la claridad de que hizo reformas sustantivas importantes de situaciones que eran muy exigidas y necesarias en el país. Y de nuevo eso requiere mucho realismo, porque no va a salir ninguna de esas reformas si no se toma en cuenta que el oficialismo es minoría en el Parlamento, para empezar. Tanto realismo como el realismo que va a tener que asumir este gobierno respecto de lo que resulte del Consejo Constitucional, supongo. Tanto realismo, lo que pasa es que es un tema matemático. Si yo no tengo más votos para aprobar algo, no puedo aprobar. Y para tener más votos voy a tener que hacer concesiones. Y el tamaño de las concesiones no va a depender de la claridad que haya por un lado, del realismo que haya por otro y del pragmatismo que se tenga. Pero mantener las cosas a tabla rasa pueden ser un buen discurso, pero uno no trasciende en la historia con discursos. Juan, el tema de Natalia Pergentili, lo que va revelando, ¿no es cierto?, esta entrevista o este sentir, ¿no es cierto?, como que da la sensación de que al menos una parte del PPD, no sé si la mayoría, por cierto, que lo que decía ayer Elia Molina, que no era la mayoría, pero no está tan cómodo, ¿no?, en este gobierno, a pesar de que Girardi dice hoy día en el Mercurio que este es un partido de gobierno. Francisco Vidal decía ayer, habrá que evaluar si seguimos en el gobierno, pero en otras palabras, ¿qué es el socialismo democrático hoy día? ¿Es el PS? ¿Se puede pensar que el PPD forma parte realmente del socialismo democrático? A ver, la verdad es que esto depende desde qué punto uno parta para analizar el problema. Yo entiendo por el socialismo democrático una visión socialdemócrata de la sociedad que busca, digamos, generar mayorías y convergencias que permitan cambios importantes en una sociedad tendiente a estar acorde con las exigencias de la modernidad, con las exigencias de la calidad de vida, con buscar la igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, para mí el PPD es parte de ese mundo, como lo es la democracia cristiana, los radicales, bueno, indudablemente el Partido Socialista, pero entendiendo de que estamos en una situación política general, digamos, en donde los cambios que se están produciendo son muy fuertes en torno a intereses específicos de poder. Por lo tanto, a mí no me extraña, digamos, que hayan discusiones de esta naturaleza, porque el impacto que ha tenido el resultado electoral indudablemente conduce a distintas conclusiones que no siempre parten de las mismas premisas. Bueno, y ahí tenemos un gran tema y aquí enfrentamos como país, ¿no es cierto?, lo que va a tener que hacer el presidente para su próximo discurso del 1 de junio, cuáles van a ser los temas que se van a realzar, etcétera. Si tú estuvieras hoy día tratando de ponerte en la cabeza, ¿no es cierto?, de quién va a elaborar ese discurso, siempre volviendo al tema comunicacional, entendiendo que lo comunicacional, como dices tú, está muy ligado, por supuesto, al quehacer político, evidente, y a la buena gestión política. Pregunta, ¿cuáles debieran ser las ideas fuerza de ese discurso del 1 de junio? Mira, a mí lo primero que me importaría es, volviendo a lo que te dije al principio, que la mejor comunicación es aquella en donde las personas le ponen a uno el contenido que uno quiere dar sin que lo diga. Yo diría que logre mostrar un cambio entre lo que venía y lo que comienza. Es decir, que se note que hay elementos, insinuaciones, posibles anuncios de un estilo distinto, de una conducción que tiene un puerto claro donde llegar, de cosas que se están enfocando, que se engarcen y le hagan sentido a la gente que está mirando, escuchando o leyendo. Y para mí eso es importante. Yo te decía al principio, el atraso en entender ciertos problemas de seguridad indujo necesariamente un alejamiento. Yo quisiera ver que eso termine. Quisiera ver que la gente que vive en la Araucanía siente que tiene el presidente que no solo entiende el problema, sino que esta es una cosa de resoluciones rápidas y que va a haber un cambio notorio. No solo por lo que se dice en el discurso, porque ya vienen cosas que se empiezan a notar. Yo quisiera ver que la gente de tercera edad que está a punto de jubilar se da cuenta que este es un horizonte de mejoramiento que ya viene ahora ya, y porque hay convicciones profundas que eso se da. Y quisiera ver que hay un estilo que se va a transformar en mucha calle, en mucho terreno, en mucho acercamiento a las personas,
porque eso es lo que necesita cualquier gobierno y lo que necesita cualquier sociedad. Juan, ¿tú sacarías en ese sentido más a la calle a ministros o ministras tan bien evaluadas como la propia ministra Jara, que es bien interesante, porque la ministra Jara es una ministra comunista, ¿no es cierto?, y que ha logrado generar una transversalidad, incluso con sectores que son muy anticomunistas. Entonces la pregunta es, ¿ese estilo, dirías tú, o lo que ella representa, conecta mejor con ese pueblo que aún nos dicen abandonado, con esa conexión con una ciudadanía con la que no se ha logrado establecer ese fino vínculo, ¿no es cierto?, entre un gobierno que se llama progresista y que dice, ¿no es cierto?, responder a los deseos y anhelos de ese pueblo? Mira, al final este es un tema muy humano y que si uno lo mira desideologizadamente tiene que ser mucho más objetivo. No es solo la ministra Jara, para mí la ministra Vallejo es una autoridad que muestra una cercanía increíble cuando ella da cada uno de sus vocerías. Para mí el ministro de Justicia actual, por ejemplo, es una persona que probablemente tiene un área mucho más fría del punto de vista de los contenidos, pero logra comunicarse cada vez que lo hace en un lenguaje incluso medio técnico, pero te logra transmitir que está a cargo, que sabe de lo que habla, que puede resolver problemas. Yo creo que esa es la realidad que tiene que llegarle a la gente hoy día. Los ministros que no tienen esa experiencia tienen que adquirirla y se adquieren el contacto diario y cotidiano con la gente. Y yo quisiera ver mucho más ministros en terreno. Eso te pregunto. Que se anuncien en terreno. Sin duda. O sea, los ministros que sean verdaderamente fusibles, que estén en terreno, que estén poniendo el pecho a las balas, ¿no es cierto? Lo ha hecho la ministra Toá, para decirlo de manera justa, ¿no? Pero entonces ahí, el rol que tiene que asumir el presidente, ¿cuál sería? Bueno, estamos en un país presidencialista. Por lo tanto, esa articulación de esta pirámide comienza por ahí, y precisamente al presidente hay que cuidarlo mucho siempre, o a la presidenta cuando se dé el caso, porque cuando se cae el presidente se cae como, digamos, es como en el ajedrez el jaque al rey, el jaque mate. Entonces hay que cuidarlo mucho, y para eso está el cuerpo ministerial. El presidente está para hacer los grandes anuncios, está para entregar las grandes tareas que hay que hacer, tiene que verse como quien conduce y como quien resuelve. Y eso es así que es una tarea grande de los gobiernos y de las comunicaciones. Juan, a ver, lo que quiero preguntarte, porque he leído mucho acerca de lo que pasó efectivamente el día 7 de mayo, ¿no es cierto? Y este triunfo importantísimo de los republicanos. Y ayer leía a Matías Barkstedt, que es doctor en ciencias políticas, académico de la Universidad Católica y además del COES, del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Y él decía que hay un 35% de personas que no votaba habitualmente, que se vio obligada a votar, pero que tiene una profunda desafección con la política. Y es tanta su desafección que un día puede votar por republicano y al otro día vota por la lista del pueblo. Es un sector, porque eso tú no lo viviste en los tiempos que te tocó ser parte del gobierno. ¿Cómo se produjo esto y qué se hace con ese segmento? No lo viví electoralmente, pero desde el punto de vista del trabajo con la ciudadanía sí se percibía. Ya. Pero bueno, por algo no votaban. Yo diría, no sé si el 35% de los 7 millones, puede que sea más, porque la desafección con la política viene dándose progresivamente en torno a los hechos que han ocurrido en el país. Los factores y elementos de corrupción de las policías, de la política, de las instituciones, de la iglesia, sin duda han golpeado ciudadanamente muy fuerte y han alejado a la ciudadanía de las instituciones del poder. Y por lo tanto, esa gente rechaza a cualquiera. Y se juntó aquí en este caso el pan con el hambre, porque el tema de la seguridad, que era muy fuerte, más la desafección con la política, hizo que aparecieran actores que no estaban mezclados con lo anterior desde el punto de vista comunicacional, y que por lo tanto ahí había que poner todos los esfuerzos. Para mí eso da el resultado que da, pero también es un resultado que creo que por hoy día es volátil, no es un público que está ahí. Por eso, va de acá para allá según la situación. Va a ir circulando dependiendo cómo se ven las cosas. Claro, Juan, y para cerrar, el factor cristiano, ese segmento al cual pudo apelar muy bien José Antonio Kast y el Partido Republicano. Muy importante. Yo creo que está influyendo así, y eso sí que lo vivimos nosotros también hace mucho rato. Hay millones de personas que están reunidas en torno a eso, y no olvidemos que la conducción de eso tiene una orientación, si uno le pone ideológica, bastante clara, que está lejos en general del progresismo.
Pero yo te diría también, voy a agregarle un factor chiquitito, yo no sé cuántos son a esta altura los extranjeros que llegaron, que pueden votar, pero deben ser de los 1.500.000, no sé, 700.000, 600.000, y la mayoría venezolanos. No me cabe la menor duda que esos venezolanos, me ha tocado conversar con muchos, siempre piensan que al llegar un actor de izquierda al gobierno, eso los acerca a Maduro y ellos vienen alejando. Claro. Así que es muy difícil que ellos voten por otra opción que no sea la que crean que está lo más lejos posible de Maduro. Y también influye indudablemente. 800.000 votos, por ejemplo, deciden una elección. Totalmente de acuerdo. Juan, queremos darte las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Que estés muy bien. Por favor, y que te mejores. Gracias. Que estés muy bien. Vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. El tema de las ISAPRES sigue siendo temazo. Se produjo ahí un intercambio epistolar o de columnas de opinión entre Carlos Peña y ¿saben quién? Lamberto Cisternas, ex ministro de la Corte Suprema, que defiende la decisión que tomó la Corte Suprema, el fallo de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES. Vamos a estar con él en un ratito. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Radio. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1.500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Es momento de avanzar en tu carrera. Estudia un posgrado de la Universidad Central. Nuestros programas de magíster te permitirán